Buenos días, hermanos y hermanas. Voy a leer Juan 8:44 y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permisado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablas mentira de su habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno encontrarnos esta mañana, estar aquí reunidos como la iglesia. Tenemos también algunas personas que nos están visitando por primera vez. Bueno, Garrett, Carolina, ¿verdad? Y imagino su mamá. Bueno, Dios le bendiga, bienvenida. Dios le bendiga y creo que de allí, bueno, obviamente, bueno, ustedes son de familia, Ricardo y Brenda, obviamente, ¿no? Brenda ya es de familia. Él, no, bueno, y creo que el resto de aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Si se me pasa alguien, pues pásenme la voz, pero creo que la mayoría estamos aquí. Pedro, no, ya Pedro, tú eres, ya estás, ya. Solo falta un pequeño paso más y ya estamos. Ok. Bueno, estamos contentos de encontrarnos este primer día de la semana y otra vez la intención que tenemos esta mañana al predicar la palabra de Dios es que podamos conocer a Cristo. La intención con conocer a Cristo a su vez es para que podamos vivir como Cristo y que de esta manera podamos dar a conocer a Cristo a los demás. Esperamos que esto pueda lograrse después de haber escuchado la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Ok, ahora, a manera de introducción, quería compartirles una, un pensamiento que encontré con respecto o en relación al tema del que estamos hablando estas últimas semanas. Y en ese sentido, este pensamiento decía de esta manera, dice, nada es más raro que encontrar una persona que haya dicho solo una única mentira, ya que la mentira se reproduce como los sapos. Ahora, cuando leí este pensamiento, lo que se me vino a mi mente fue esta pregunta: ¿y cómo se reproducen los sapos? Lejos de pensar un poquito en la mentira, se me vino a mi mente otra vez esta pregunta: ¿y cómo se reproducen los sapos? ¿Por qué hace mención de los sapos con respecto a esto? Bueno, en el caso que algunos no lo sepan, porque probablemente la mayoría aquí debe de saber acerca de esto, pero los sapos se reproducen así en cantidad y dicen que los sapos, por ejemplo, bueno, los huevitos, ¿no?, de los sapos crecen o se mantienen en la espalda de la mamá, ¿no? En la espalda y no son no son uno o dos, son cientos cerca de 100 huevos que tiene allí en la espalda la mamá. Después de un tiempo, lo que sucede con esto de los huevitos es que se va formando algo así como una piel que cubre estos huevitos y cuando nacen los sapos, ¿no? Hablando de los sapos, específicamente de esta especie, no nacen como renacuajos, sino nacen ya como sapos, es lo que estaba leyendo. Y es interesante porque cuando nacen de tamaño por lo menos de 1.3 centímetros y nacen en cantidad, porque otra vez hay como 100 huevos en la espalda de la mamá y cuando nacen en cantidad, no nacen de uno o de dos, sino nacen así, muchos sapos a la misma vez. De la misma manera, cuando me puse a meditar acerca de esto, de la misma manera eh, pasa o sucede con esto de las mentiras. Es bien difícil encontrar una persona que haya dicho solamente una única mentira, a no ser que quieras levantar la mano ahora. Pero es muy raro. ¿Por qué? Porque, bueno, como tú y yo sabemos, ya sea a través de la experiencia de otras personas o a través de nuestra propia experiencia, es muy costoso, es muy raro que tú y yo cuando escuchemos que alguien diga una mentira que solo pare allí.
o que cuando tú y yo hayamos usado una mentira que solamente paremos allí. Es muy raro porque una mentira, al igual que como los sapos se reproducen en cantidad, una mentira también, es difícil que pare solamente con una mentira, sino más bien que la mentira siempre atrae otra y otra y otra, siempre vienen en cantidad. Ahora, la razón por la que estamos hablando acerca de esto es porque esto tiene relación con el tema del que vamos a estar hablando esta mañana. Y esta es la segunda parte de este tema que tiene que ver acerca de cómo tú y yo, con cómo la palabra de Dios nos anima a nosotros a controlar o a dominar nuestra lengua. Y especialmente dominar nuestra lengua si es que estamos luchando contra este problema, contra esta situación de la mentira o el engaño. Cómo dominar nuestra lengua para dejar de mentir o para engañar. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de la segunda parte de este tema. Por lo cual quiero pedirte que en tu Biblia, si tienes Biblia, la uses. Si no tienes Biblia, por favor, alcancemos Biblias a los que no tienen Biblia. Todos tienen Biblia aquí. Levanta la mano si no tienes Biblia, porque vamos a pasar una Biblia, por favor. ¿Todos tienen Biblia? Sí, sí, todos están con Biblia. Sí, seguro. Ok, ya listo, ok. No, porque te voy a preguntar, voy a pedir que leas el texto. Ok, si tienes Biblia, úsala. Úsala, por favor. Acá necesitamos una. ¿Te pasamos una, hermana? ¿Te pasamos? ¿Te damos una? ¿No? ¿A mí? ¿Te damos? Oh, perdón, no la había visto. Pero Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Perdón. Juan capítulo 8, por favor, ya todos están allí. Vamos a leer ese texto de la palabra de Dios en un momento más para hablar acerca de este tema otra vez, dominando la lengua para dejar de mentir o engañar. Pero antes, como siempre, hermanos, hermanas, vamos a pedir la bendición y la dirección de nuestro Padre, de nuestro Dios, a través de esta corta oración, por lo cual voy a pedir que me acompañes en esta oración. Oremos. Padre, te alabamos, reconocemos tu poder, tu grandeza, Dios. No podemos hacer las cosas si no es por tu voluntad. Y Dios, hoy día queremos pedir tu guía, Padre, tu bendición para predicar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer esto y que únicamente tú seas reconocido, únicamente que tú seas, Padre, glorificado. Por lo cual, Dios, pues pedimos que nos guíes, que nos ayudes en este momento para hablar de ti, para retener las cosas que aprendemos de ti y para ponerlas en práctica, Dios. Te alabamos y pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ok. Juan capítulo 8, el versículo que vamos a estar leyendo es el versículo 44, que dicho sea de paso, es un versículo que leímos la semana pasada en la parte final de la lección del domingo pasado. Pero Juan capítulo 8, 44 nos va a servir como punto de inicio para la lección de esta mañana. Ahora, cuando la Biblia hace mención acerca de esto, o mejor dicho, cuando la Biblia habla acerca de la mentira o el engaño, la Biblia nos dice, entre otras cosas, que hay un origen, o en todo caso que hay un padre de la mentira, un padre o alguien que ha creado toda esta situación para que tú y yo podamos ser influenciados de tal manera que podamos mentir o que podamos engañar. Ahora, en relación a esta situación de la mentira, hay muchos personajes populares, personajes populares en nuestra sociedad que conocemos, que probablemente le hemos escuchado algunos pensamientos que ellos han dicho con respecto a esta situación de la mentira. Y yo quería compartirte, por ejemplo, algunos de ellos antes de leer este texto de la palabra de Dios, antes de leer Juan 8:44. Ahora, como puedes ver allí en pantalla, por ejemplo, este personaje llamado Mark Twain, dijo esta frase en relación a la mentira. Una de las más llamativas diferencias entre un gato y una mentira es que el gato solamente tiene 9 vidas. Ok, como para meditar, pensar en esto. Esta es la razón por la que quizás otro personaje como Martín Lutero dijo en alusión a la mentira algo como esto que ves ahí en pantalla. Una mentira es como una bola de nieve. Una mentira es como una bola de nieve. Mientras rueda más en la nieve, se va haciendo cada vez más y más grande. Y bueno, si estos dos pensamientos son ciertos, entonces tiene sentido que con respecto a la mentira, un pensamiento anónimo diga esto. Tarde o temprano una mentira debe de ser cubierta con otra para evitar que la lluvia entre.
Ahora, cuando leemos estos pensamientos o si meditamos de alguna manera en estos pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que de pronto la palabra de Dios, o en todo caso que estos pensamientos están dando la razón a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que Jesús nos enseña, específicamente a lo que Jesús nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 44, es decir, que hay alguien que ha inventado esto o que con alguien ha nacido esta situación, de que esa situación por la cual ahora tú y yo como creación de Dios e incluso como hijos de Dios cristianos seamos tentados a usar esto de la mentira. Y en ese sentido, Juan capítulo 8, otra vez el versículo 44 dice esto. Si estás allí, acompáñame con esta lectura. Esto dice la palabra de Dios, dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Al diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque él es ¿qué? Mentiroso. ¿Y padre de qué? Y padre de mentira. Y en ese sentido, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la mentira, el versículo 44 específicamente nos dice que hay un padre de la mentira. Nos dice que hay un padre de la mentira y este padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Ahora, si esto es cierto, entonces una de las cosas que debemos de entender nosotros es que la mentira siempre va a estar en un constante desacuerdo, va a estar en una constante disputa con la verdad. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Constantemente, incluso, probablemente tú y yo hemos escuchado algunas, probablemente tú en la escuela, ya sea en la escuela secundaria o incluso en la universidad, hemos escuchado, por ejemplo, afirmaciones que de pronto luego, más adelante, cuando tú y yo hemos estudiado por nuestra cuenta, nos hemos dado cuenta que no eran verdad. Es decir, cosas que hemos recibido como enseñanza en la escuela o en la universidad, que nos han enseñado cosas que de pronto las hemos tomado como una verdad. Pero sin embargo, después, al estudiar más, al profundizar más acerca de este tema, nos hemos dado cuenta que en realidad no era así. Por lo cual hemos entrado en una situación de desacuerdo, de disputa. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a estar en desacuerdo y en disputa contra la mentira. Por ejemplo, una de las cosas que tú y yo hemos aprendido probablemente en la escuela y probablemente, bueno, no sé, de repente algunos en la universidad incluso, es esta situación de la estatura de este militar, gran militar, ¿no? Negativamente conocido famosamente, ¿no? Napoleón Bonaparte, pero una de las cosas que tú y yo hemos escuchado con respecto a él es su baja estatura. Y muchos popularmente conocemos y sabemos acerca de eso. Incluso a manera de caricaturizar, bueno, esta palabra es un poco difícil, estoy hablando español, no estoy hablando inglés, pero bueno, igual es un poco difícil esa palabra, pero a manera de hacer una caricatura de este personaje, muchos siempre lo interpretan como un personaje o como una persona de baja estatura, porque eso es lo que se cree, eso es lo que se dice, eso incluso es lo que nos han enseñado en las escuelas con respecto a la estatura de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, una de las cosas que se hicieron con respecto a este personaje fue justamente ver si esto era verdad. Y entonces tomaron la medida de la estatura de Napoleón Bonaparte, ya obviamente a los restos de su cuerpo. Y lo que arrojó esta investigación fue que él medía un metro 68 de estatura. Y bueno, cuando tú y yo vemos una persona de 1,68 m, pues no es tan bajito que digamos. Una persona alta, básicamente. Bueno, yo no soy 1,68 m. ¿Tú qué talla eres, Jorge? Oh, Hugo. Yo no soy ¿cuánto mides, hermano? 1,84 m, ¿verdad? Wow, ok. ¿Quién es 1,68 m aquí o más o menos por ahí va? ¿Quién va por ahí? ¿Usted? ¿Quién? ¿Tú, Hugo? ¿El otro Hugo? ¿Sí? ¿1,68 m o cuánto? 1,64 m, ok. 1,61 m. Mira, Hugo Arbizú es 1,61 m. Napoleón 1,68 m. O sea, no, pues, entonces lo que nos damos cuenta es que lo que nos enseñan realmente no necesariamente es verdad.
Y nos enteramos de esto, sabemos de esto, aprendemos de esto y entonces empieza el desacuerdo, empieza la disputa. Como por ejemplo el hecho de que se nos diga que los vikingos, sus cascos por ejemplo, siempre tenían cuernos. Cuando en realidad lo que sabemos por verdad es que en realidad esa es una manera de caricaturizar a los vikingos con sus cascos con cuernos, porque en realidad ellos nunca tuvieron cuernos en sus cascos. O de pronto el hecho de asumir, por ejemplo, que Walt Disney, este gran personaje o popular, muy popular en la sociedad, que este sea un dibujante, porque obviamente de ahí es donde salen esos personajes, estas caricaturas que muchos de nuestros niños y nosotros mismos hemos visto de pequeños, pero sin embargo lo que sabemos es que él no era un dibujante. Él era productor, es decir, él ponía el dinero, él ponía las cosas para poder sacar adelante las caricaturas que ustedes veían, pero eran otros los que dibujaban. Y lo que sucedía es que él ponía la firma de su nombre, de su compañía, Walt Disney, en las caricaturas que otros personajes dibujaban. Entonces encontramos que de pronto hay un enfrentamiento o entonces en todo caso un desacuerdo, una disputa entre la verdad y entre la mentira y la verdad, como por el hecho de decir, como el hecho también de decir o de manifestar que la Biblia, cuando nos habla acerca del fruto prohibido que comió Adán y Eva, era una manzana. Pero cuando tú y yo empezamos a estudiar la palabra de Dios, encontramos que vamos a entrar en disputa contra esa afirmación. ¿Por qué? Porque la verdad, la palabra de Dios nos dice que en realidad fue un fruto el que prohibió Dios comer a Adán y Eva, y no necesariamente, y un fruto que no se menciona. Es decir, que no, la Biblia no menciona que fue una manzana. Pero ahora, cuando tú y yo hablamos o cuando tú y yo de pronto vemos situaciones como estas, o nos encontramos con situaciones como estas, en las cuales de pronto escuchamos alguna afirmación y después tú y yo investigamos o tú y yo podemos aprender más con respecto a este tema, nos damos cuenta que la verdad que tú y yo podemos aprender siempre va a entrar en desacuerdo y en disputa en contra de la mentira. Siempre va a haber esa disputa en contra de la mentira. Por eso mismo la palabra de Dios nos dice que va a haber una disputa en contra de la mentira porque Satanás es el padre de la mentira, pero cuando la Biblia nos habla con respecto a Dios, la Biblia nos dice que Dios, su palabra es ¿qué, hermanos? Su palabra es verdad. Juan 17 nos afirma justamente acerca de esto. Y es por eso que la verdad que viene de Dios siempre va a estar en una disputa y en una confrontación con la mentira, porque la mentira viene del padre de la mentira, al cual la Biblia lo menciona como el diablo. Y en ese sentido, el diablo, cuando nos influye con estas mentiras, nos influye a que tú y yo mintamos o usemos mentiras en nuestras vidas, el diablo tiene básicamente tres objetivos, podríamos decir tres. En todo caso, tres objetivos que de pronto un predicador decía en un artículo que yo estaba leyendo con respecto a este tema. Y este predicador mencionaba que por lo menos hay tres objetivos que el diablo tiene con respecto a las mentiras. Cuando el diablo quiere influenciar a las personas a que mientan, el diablo tiene tres objetivos. En primer lugar, el primer objetivo del diablo es hacer que tú y yo, que las personas empiecen a mentir. Ahora, la Biblia es clara. Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es ¿quién? El diablo. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que habla el diablo en ese sentido? ¿Cuál es el lenguaje que normalmente usa el diablo? Si él es el padre de la mentira, entonces el lenguaje que él usa, el lenguaje nativo que él comúnmente usa es ¿qué? La mentira. Es su lenguaje nativo. Y a través de ese lenguaje nativo, de sus mentiras, quiere hacer que tú y yo también hagamos lo mismo. Que tú y yo hablemos el mismo lenguaje nativo del diablo. Esto es, que tú y yo mintamos. Que hablemos el mismo idioma que el diablo habla. Esto es, que tú y yo mintamos. Ahora, antiguamente en Roma, por ejemplo, cuando Roma conquistaba diferentes lugares, diferentes ciudades o pueblos, una de las cosas que sucedía es que Roma no solamente conquistaba los pueblos o ciudades a través de la fuerza, a través de su popularmente conocido ejército romano, los soldados romanos, que eran muy famosos, muy populares en esos tiempos, sino también que Roma también ayudaba a que los pueblos o ciudades conquistadas empezaran a ser romanizados o romanizadas a través del lenguaje.
¿Por qué? Bueno, porque los soldados romanos, los que pertenecían a las legiones, al ejército de los soldados romanos, lo que hacían ellos era hablar latín, el idioma que se hablaba, el idioma oficial que se hablaba en Roma. Pero ¿con qué razón? ¿Cuál era el objetivo de que los soldados tengan que hablar ese idioma, el latín? Para que cuando conquisten o vayan a conquistar una ciudad o un pueblo, pues los pueblos que son conquistados empiecen también a hablar el mismo idioma de los soldados romanos. ¿Por qué? Bueno, porque si querían empezar a tener una relación con Roma, porque Roma los había conquistado, si querían tener protección de Roma, entonces deberían de hablar el mismo idioma del imperio romano, en latín, para que estos pueblos empiecen a ser integrados a Roma, al imperio romano. Y en ese sentido, si esto lo aplicamos con respecto a lo que la Biblia nos dice en relación al diablo y al idioma nativo que él habla, si el diablo, si su idioma nativo es la mentira, entonces él quiere hacer que tú y yo mintamos para que también nos integre, para que también pueda jalarnos al reino que él tiene, el reino en el cual todos los que pertenecen allí a ese reino, quieren ser parte de su reino, hablan el mismo idioma del diablo. Y el mismo idioma del diablo es la mentira. El primer objetivo del diablo con respecto a sus mentiras es que tú y yo hagamos lo mismo, que tú y yo empecemos a mentir. ¿Para qué? Para que luego, en segundo lugar, tú y yo empecemos a creer las mentiras. Empecemos a creer las mentiras, o básicamente engañarnos a nosotros mismos. Ahora, bueno, aquí en pantalla vas a ver algunas mentirillas, o bueno, mentiras y mentirillas. Exagerando, ¿cómo mentimos, verdad? ¿Cómo empezamos a mentir? ¿O cómo el diablo nos anima, nos influye a que tú y yo empecemos a mentir? Bueno, una de las maneras puede ser de esta manera. Bueno, yo no estoy diciendo que hayas usado esto, pero puede ser de esta manera. Exagerando una historia para hacerte quedar bien. Copiándote las respuestas del examen de tu compañero de clases. Mintiendo acerca de dónde estuviste. Di la verdad. Inventando algo falso acerca de una persona que no te cae o te cae gordo o pesado. O decir una verdad a medias. Ahora, no te voy a decir, no te voy a decir que esto me sorprende, porque tú y yo en algún momento quizás hemos usado alguna de este tipo, alguna de estas mentiras o mentirillas que de pronto hemos mencionado o que hemos leído y que están en pantalla. Es más, quisiera decirte que yo nunca he usado ninguna de estas mentirillas, pero lamentablemente tú y yo sabemos que por la influencia del diablo, alguna vez hemos dicho una mentira. Porque el diablo quiere que tú y yo hablemos su mismo idioma, que tú y yo también mintamos. ¿Y con qué intención tiene el diablo esto? Bueno, el diablo tiene la intención de hacernos hablar su idioma, la intención es de que tú y yo luego empecemos a engañarnos a nosotros mismos. Empezamos a mentir, ¿para qué? Para que luego nos engañemos a nosotros mismos. Y para eso quiero leer un texto de la Biblia que justamente nos va a hablar acerca de esto. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 5. En el Antiguo Testamento, búscalo por favor, vamos a leer ese texto. Bueno, el tiempo nos está ganando, pero bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo... es el capítulo 11, es el capítulo 11, en pantalla está el capítulo 12, pero en realidad es el capítulo 11, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 al 5.
Vamos a leer ese texto, si lo tienes, dime amén, por favor, vamos a leer ese texto juntos para poder hablar acerca de este segundo objetivo que tiene el diablo con respecto a la mentira. Entonces, si estás ahí, vamos a leer estos versos en este momento. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, amén. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, versículo 2, si estamos allí, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, dice el versículo 3, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero ahí no termina todo. El versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David, diciendo, estoy, ¿qué? Embarazada, estoy encinta. Eso dice el versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Ahora, si hemos visto, si me has acompañado con esta lectura, la palabra de Dios en el versículo 5, básicamente en el versículo 5 nos dice cómo terminó esta primera parte de lo que hizo David. Esta primera parte de lo que hizo David. Y lo que hizo David básicamente es tratar de hacer o de engañar o de mentir. O en todo caso vamos a poner esta pregunta, vamos a ponerlo de esta manera, perdón. Lo que hizo David fue engañarse a sí mismo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Engañarse a sí mismo porque él pensaba que lo que él hacía en secreto, Dios no lo iba a descubrir. Otra vez, porque él decidió engañarse a sí mismo, aún sabiendo que para Dios no hay nada que pueda estar, ¿qué? Oculto. El diablo quiere hacer eso. Una vez que tú y yo, una vez que hace que tú y yo hablemos su idioma, que hablemos mentiras, el segundo objetivo del diablo es hacer que tú y yo nos engañemos a nosotros mismos, creyendo una mentira. Creyendo una mentira. Ahora, la historia de David no termina allí, porque luego continúa la historia. Y la historia continúa con el plan de David. El plan de David para que los demás no sepan acerca de la mentira que él había cometido, del pecado que él había cometido. David, viene el esposo de Betsabé, un soldado. David lo manda a su casa y dice, anda a descansar con tu esposa. El soldado dice, no, ¿cómo puedo ir a descansar con mi esposa cuando todos están aquí? Todos los soldados están aquí y tú me quieres mandar con mi esposa. Luego David, ¿qué hace? Lo emborracha al soldado, al esposo de Betsabé. ¿Para qué? Para que ahora sí vaya a su casa y esté con Betsabé. Pero tampoco funciona. Y ahora, ¿qué hace David? Lo que hace David es ordenar que el esposo de Betsabé vaya a la primera línea de batalla. ¿Para qué? Para que muera. Y sí funcionó. Murió el esposo de Betsabé. Pero el último versículo del capítulo 11 nos dice que para esto fue algo que no agradó a Dios. Consecuentemente, el capítulo 12 vemos cómo Dios, por medio de su profeta, corrige a David. ¿Cómo es posible que te hayas engañado a ti mismo sabiendo que no hay nada que pueda estar oculto para Dios? Eso es lo que quiere hacer el diablo. Quiere que tú y yo, una vez que hablemos su idioma, que tú y yo empecemos a engañarnos a nosotros mismos creyendo una mentira. ¿Para qué? Pero ¿por qué el diablo quiere que tú y yo creamos una mentira? ¿Por qué el diablo quiere, por ponerlo en principio, por qué el diablo quiere que tú y yo hablemos su mismo idioma, que mintamos? ¿Por qué el diablo quiere que tú y yo nos engañemos a nosotros mismos creyendo una mentira? Bueno, para que en tercer lugar tú y yo vivamos una mentira.
Para esto voy a pedirte que leas, es el último texto que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Probablemente algunos no saben de memoria este texto, pero bueno, de todas maneras vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto de la mentira y con respecto acerca de cómo una persona, después de ser influenciada a mentir, no solamente se engaña a sí mismo creyendo una mentira, sino que puede incluso hasta vivir una mentira. Y lo que dice la palabra de Dios en este versículo 4 puede o corrobora muy bien lo que estamos afirmando. Esto dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Estás ahí? Amén. Amén. Esto dice la palabra de Dios. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. La palabra de Dios a través del apóstol Juan nos dice justamente, nos dice eso. Nos dice en esto, en todo caso, hace que de pronto tú y yo nos empecemos a preguntar. Nos empecemos a hacer una pregunta que puede ser muy sencilla, pero es muy importante. Es muy importante y la pregunta es si tú y yo estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque si tú y yo, diciendo que somos cristianos, si no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios, entonces es posible que tú y yo estemos viviendo una mentira. Porque podemos decir que somos cristianos, pero no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Y Juan nos dice que si esta es la situación tuya, si esta es mi situación, entonces la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una mentira. Porque después de ser influenciados a mentir, hemos creído una mentira para que luego empecemos a vivir una mentira, diciendo que somos algo que realmente no somos. No, de algo que realmente no tenemos evidencia. No tenemos evidencia. Ahora, para terminar, bueno, el cristiana, bueno, ustedes han visto esto probablemente, ¿no? Nuestras fotos que ponemos en Facebook mostrando las cosas más bonitas que tú y yo tenemos. En el Instagram, bueno, mi intención no es decirte que no tengas. Mi intención es fijarnos en las cosas que tú y yo publicamos. Entonces muchas veces publicamos y publicamos cosas que de pronto muestran a los demás que tenemos todas las cosas en orden. Nuestra familia la tenemos en orden. Nuestras vacaciones las tenemos en orden. Nuestras actividades en las cuales nos relacionamos o nos incorporamos las tenemos en orden. Nuestra vida está en orden. Aparentemente esto es lo que muestra nuestro Facebook, nuestro Instagram. Bueno, no sé qué más otros medios sociales haya. Pero en el fondo realmente muchos podemos estar lidiando o luchando con muchas tentaciones o con muchas situaciones que realmente no se muestran en nuestras redes sociales. No queremos vivir una mentira. Porque la mentira lo que hace es esclavizarnos. Nos esclaviza. Ahora, alguien se preguntaba, y con esto vamos a terminar, alguien se preguntaba, ¿por qué mentimos? Bueno, realmente la respuesta es bien sencilla. Mentimos simplemente porque no confiamos en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que nuestras mentiras pueden funcionar mejor que el plan de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de Dios, acerca de su palabra, nos dice que su palabra es verdad. Pero cuando la palabra de Dios nos habla acerca de lo que la verdad, lo que Dios puede hacer por medio de su verdad, la Biblia nos dice esto en este texto que lo vas a leer aquí en pantalla. Espero que lo tengan en pantalla. Juan 8:32.
Y conoceréis, ¿qué, hermanos? Y la verdad os hará ¿qué? La mentira esclaviza. La mentira a nosotros nos enreda más en una telaraña de mentiras y mentiras y mentiras. Pero Dios, su palabra, lo que hace para con nosotros es darnos libertad. ¿Por qué mentimos? Porque muchas veces pensamos que nuestras mentiras pueden hacer mejor o pueden dar mejor resultado que la palabra de Dios, que la verdad que Dios nos da. No queremos hablar el mismo idioma del diablo. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Y no queremos vivir una mentira. Pero para eso necesitamos vivir creyendo y practicando la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios va a hacer por ti y por mí, por nosotros, es darnos libertad. No queremos estar encadenados, no queremos estar esclavizados a la mentira. Pero para eso tenemos que creer la verdad de la palabra de Dios, para que Dios pueda darnos libertad. Para que Dios pueda darnos libertad. La mentira puede presionarnos tanto que es probable que tú y yo necesitemos confesar la mentira que hemos dicho a nuestro Dios, a nuestro Padre, y confesar la mentira que de alguna manera ha afectado a nuestros hermanos o hermanas o personas que están alrededor nuestro. Cuando tú y yo empezamos a hacer esto, cuando confesamos esto a Dios, Dios lo que va a hacer por nosotros es darnos libertad por medio de su perdón. Y en segundo lugar, cuando tú y yo confesamos esta mentira que puede haber hecho daño a alguien que te rodea, a una persona que está cerca de ti, esto lo que va a hacer por ti es darte sanación. Confesamos nuestras mentiras a Dios para que Dios nos dé perdón. Confesamos nuestra mentira a los demás para que podamos tener sanación, empezar a sanar las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, pero que han sido afectadas por las mentiras que tú y yo alguna vez hayamos podido decir. Vamos a orar por esto. Oremos, ora por mí para no caer o empezar a hablar el mismo idioma del diablo, para no vivir una mentira. Voy a orar por ti para que de la misma manera no empieces a hablar el idioma del diablo y no empieces a vivir una mentira, que es lo que Dios no quiere para tu vida. Oremos los unos por los otros, porque es importante, porque tú y yo no queremos hablar, ni creer, ni vivir una mentira. Amén, hermanos. En segundo lugar, el texto que nos va a hacer recordar lo que hemos aprendido hoy va a ser básicamente Juan 8:32, porque la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, lo que a nosotros nos da es libertad. La mentira, el idioma del diablo, hablar el idioma del diablo, vivir la mentira del diablo nos ofrece esclavitud, pero la verdad, la palabra de Dios nos ofrece libertad, libertad por medio de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la mejor manera de poner en práctica lo que tú y yo hemos aprendido hoy, creo que simplemente va a ser, y esto ya lo hemos dicho, confiesa a Dios tus errores, tus faltas, tus pecados para hallar perdón. Y confiesa a tu hermano o a tu hermana tus faltas para con ellos, tus errores para con ellos, tus pecados en contra de ellos para hallar sanación. Esta es la mejor manera como tú y yo podemos encontrar libertad en Cristo Jesús. La libertad que tú y yo probablemente necesitamos. Necesitamos ahora. Porque quizás hemos empezado a hablar el mismo idioma del diablo. Porque quizás hemos empezado a engañarnos a nosotros mismos. O porque quizás estamos viviendo ahora una mentira. Si necesitas libertad, la libertad que Dios ofrece, pues hoy día puedes obtener esto. Por medio de Cristo Jesús. Si tú quieres obtener esto, la iglesia puede orar por ti, hermano, hermana, para que de esta manera puedas obtener el perdón de Dios y la sanación que tanto necesitas. Si hoy día tú quieres empezar a vivir bajo la verdad de Dios, hoy día tú puedes venir al frente, puedes creer en Jesús, confesar el nombre de Jesús, arrepentirte de tus pecados, ser bautizado para nacer de nuevo y para que así empieces a vivir ya no bajo la esclavitud de la mentira, sino bajo la libertad de Cristo Jesús. Si hoy día tú quieres hacer esto, hoy día podemos bautizarte por ti, hoy día podemos orar por ti, pero no queremos que te vayas sin esto que Dios quiere darte esta mañana por medio de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, hermanas, nos ponemos de pie
y cantamos esta alabanza a nuestro Dios mientras algunos deciden pasar al frente, ya sea para recibir oración o para ser bautizados. Dios les bendiga, hermanos.